Me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, damos gracias al Señor por este día de vida que nos concedió. Amén. Estamos reunidos en su nombre en esta mañana. Estamos enfrente de la mesa, amados hermanos, para hacernos uno con Él. Amén. Y recordar, sabiéndonos que Él va a venir por nosotros. Amén. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra espera. Gloria al nombre del Señor. Por eso damos gracias al Señor. Amados hermanos, y vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Esdras, capítulo 10, el versículo 4. Esdras, Nehemías, Esdras, Nehemías. Esdras está después de Segunda de Crónicas. Esdras capítulo 10, versículo 4, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Esdras capítulo 10, versículo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia, damos gracias por este día de vida que nos concediste. Ahora rogamos la guía, la dirección y la administración de tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos y te pedimos, Señor mío, que tú nos concedas gracia para hablar tu palabra, le concedas gracia a tu pueblo en esta mañana para recibir, para oír, Señor. Mientras estoy hablando, tu Espíritu Santo traiga la luz a la conciencia, a los corazones, Señor. Traiga la revelación de tu palabra a nuestros corazones para comprender y entender, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria, honra y alabanza a ti en esta, Señor, en esta mañana que tú has preparado. Hemos entrado por esta puerta, Señor, con acción de gracias, Señor mío, con gratitud en nuestros corazones, Señor, a causa de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Puede tomar asiento, hermano. Meditaba, ¿no? Meditaba lo que leía el hermano, ¿no? Lo que leyó el pastor cuando pasó a agradecer, ¿no? El pueblo escogió lo que no le agradó. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros hoy vamos al Nuevo Testamento y se nos habla, ¿no? Ahí Pablo a los Filipenses capítulo 1 y habla y dice que estaba orando por los filipenses para que ellos abunden en amor, para que por medio de ese amor ellos puedan aprobar lo mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Significa que, amados hermanos, ahora nosotros podemos tener la capacidad de escoger lo que le agrada, no lo que le desagrada. Amén. El pueblo en el Antiguo Testamento escogió lo que desagradaba a Dios. Y a causa de lo que desagradaba a Dios tuvieron una consecuencia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hoy nosotros se nos concede algo, ¿no? Se nos concede la gracia. Y en esa gracia se nos concede recibir el Espíritu Santo, recibir el amor de Dios en nuestros corazones y poder también aprobar lo mejor. Amén. Aquella ley dada al pueblo era una ley sin gracia. No había capacidad para cumplirla. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a su nombre. Pero en el Nuevo Testamento lo encontramos con la gracia. Y con la gracia es la capacidad que Dios da para que se pueda obedecer y cumplir su palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a compartirnos esta palabra, que podamos nosotros estar atentos y bueno, me quedé también meditando anoche en la gratitud, ¿no? En el poder de la gratitud, ¿no? Porque la verdad que necesitamos nosotros entender más el valor de lo que es ser agradecido al Señor. A veces nosotros miramos las cosas que nos faltan, pero no echamos a mirar las cosas que ya tenemos.
Si miramos las cosas que ya tenemos, vamos a poder entender muchas cosas, vamos a poder realmente agradecer a Dios por lo que tenemos. Y vamos a poder entender y ver que otros tienen mucho menos que nosotros. Y poder estar agradecidos con lo que tenemos, por lo menos. Esas cosas se aprenden. Entonces, ¿cuál es el secreto de poder aprender a ser agradecido? Y no mire lo que no tiene, mire lo que tiene. Eche a mirar lo que ya tiene. Y hablando no en lo espiritual, porque en lo material capaz que no tenemos todo lo que queremos, pero tenemos lo que necesitamos. Entonces, echemos a mirar lo que tenemos hoy. ¿Qué es lo que tiene usted hoy? Y tiene a Cristo. Entonces tiene un montón de cosas. Tiene a Cristo, dice la palabra, en Cristo estamos completos. Entonces, ¿qué nos hace falta si tenemos a Cristo? ¿Ve? Entonces, eche a mirar lo que tiene. Eche a observar, mire, dése vuelta y mire lo que tiene. Mire adentro suyo lo que usted tiene, que otro no lo tiene. Tener a Cristo no es poca cosa. Entonces, miremos lo que tenemos y no miremos lo que no tenemos. ¿Para qué vamos a mirar lo que no tenemos? Si miramos lo que no tenemos, nos vamos a quejar. Y a quejarnos no vamos a ser agradecidos, vamos a ser desagradecidos. Pero miremos lo que tenemos. ¿Cuántas cosas tiene usted? Tiene a Cristo, tiene una familia, tiene el Espíritu Santo, tiene el amor derramado de Dios en el corazón. ¿Tiene trabajo? Bueno, mire, tiene trabajo. ¿Tiene a dónde dormir? ¿O está durmiendo bajo el puente? Tiene entonces algo. Entonces, ¿por qué no ser agradecido? Gloria al nombre del Señor. Amén. Entremos por la puerta con acción de gracias. Cada día, cada culto, entremos por las puertas, ¿no? Y no se trata de entrar acá para ser agradecidos todo el día, todo el momento, a la mañana, ¿no? Cuando nos despertamos, dar gracias al Señor por lo que Él nos ha dado en ese día. Amén. Alabado sea el nombre del Señor para meditar, amados hermanos. Pero bueno, vamos a introducirnos, ¿no?, en esto que les quiero compartir, este versículo que hemos leído, ¿no? Se lo leo nuevamente, dice: levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros miramos este libro, Esdras, amados hermanos, habla de realmente cuando nosotros estudiamos estos dos libros, Esdras y Nehemías. Yo me ocupé mucho tiempo en estudiarlo y leerlo y lo que mi conclusión, ¿no?, en estos dos libros fueron que pude ver la mano soberana de Dios, la mano poderosa de Dios para con su pueblo, ¿no?, para desarrollar el plan y el propósito que Él tenía para con su pueblo. Él, amados hermanos, como ustedes saben, Israel había estado ya 70 años allí en Babilonia. Dios lo había enviado a Babilonia por 70 años. O sea, por causa de la rebelión de su pueblo, Dios lo puso en disciplina. Dios lo disciplinó duramente al pueblo por 70 años. Y ellos, amados hermanos, muchos de los que estaban allá, Babilonia significa confusión. Dios los metió allá, en la confusión, en el mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y todo lo único que el cristiano puede encontrar en el mundo es confusión. No puede encontrar claridad, algo claro, ¿no? Ver algo claro. Entonces, pero allá estaba el pueblo en Babilonia y estuvo mucho tiempo. 70 años es mucho tiempo. Pero nosotros sabemos que para Dios no es tanto tiempo, ¿no? Dice, un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, para Dios no cambia, Él es eterno. Pero Dios iba a tomar el tiempo que Él quería, que Él había establecido para con el pueblo, y lo había llevado cautivo 70 años a Babilonia, y ahí lo dejó. Les dijo, ¿no? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Pero el pueblo no entendía eso porque lo estaba llevando a Babilonia, lo estaba sacando Dios de un lugar especial para el pueblo, que era Jerusalén, que era Israel, un pueblo escogido. Los había sacado, les había quitado el templo, les había quitado el sacerdocio, había quitado los sacrificios, había quitado absolutamente todo, había destruido la ciudad. Dios la había destruido, ¿no? Y lo llevó cautivo a Babilonia 70 años, lo llevó allá en una disciplina tan rigurosa para el pueblo de Dios pero fue, amados hermanos, necesaria y dio el fruto que tenía que dar para el pueblo de Dios.
Pero, amados hermanos, cuando llegó el momento, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, Dios los trajo. Y el libro de Esdras muestra, ¿no? Muestra el primer periodo de la historia de Israel en aproximadamente unos 80 años. Y el objetivo fue, amados hermanos, Dios tocó al rey, en ese momento era el rey Ciro de Persia, que estaba gobernando en ese momento, y el pueblo, la primera oleada de pueblo que salió de Babilonia para regresar a Israel, a Jerusalén, amados hermanos, fue bajo el mando de Zorobabel y fueron encargados ellos de edificar el templo, ¿no? Hubo un trabajo que Dios les confió bajo la dirección de Zorobabel. Amados hermanos, esto ustedes lo pueden leer ahí en el libro de Ageo, capítulo 1 en adelante. Y bueno, ellos comenzaron a trabajar, pero como toda obra de Dios, amados hermanos, recibe siempre la desaprobación del mundo, la oposición del diablo, ¿no? Ellos tuvieron oposición en ese momento. Amenazas, oposición por aquellos que estaban ahí en Jerusalén y que no eran del pueblo de Dios. No querían que el pueblo edificara el templo, no querían que se restaurara la adoración, no querían. Amados hermanos, y tuvieron una dura oposición, y tal es así que se desalentó el pueblo. El pueblo se desalentó, tuvo temor, y como dice el libro del profeta Ageo, porque en ese periodo Dios levanta a Ageo y a Zacarías para alentar al pueblo, ¿no? Enviándole palabra al pueblo mediante los profetas. El pueblo se desalienta y bueno, va cada uno ¿a dónde? A su casa. Usted lee el capítulo 1 del profeta Ageo y ahí se va a dar cuenta, ¿no? De a dónde ellos estaban haciendo, qué es lo que ellos estaban haciendo. Ellos habían vuelto, ¿no? Por el temor, por lo que le estaban pasando, por las amenazas, se habían desalentado y habían ido a ocuparse de las cosas suyas. Y, amados hermanos, que es también algo que puede pasar hoy, que le puede pasar a tantos hermanos, hermanas, ¿no? Que por las cosas que le pasan se desalientan y bueno, dejan de servir a Dios, dejan hacer y se dedican a otras cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios, por medio del profeta, los alienta al pueblo a seguir, ¿no? En ese periodo, fue un periodo aproximadamente unos 23 años que tardó en levantarse el templo, en reconstruirse, ¿no? Y en inaugurarse el templo. Después de eso entra en escena, ¿no? Esdras. Esdras, amados hermanos, Esdras hace un trabajo muy puntual, ¿no? En medio del pueblo de Dios. Y Esdras el significado de la palabra Esdras, o del nombre, es Dios o el Señor ayuda. Y siempre, ¿no? Siempre Dios va a enviar ayuda a aquellos que realmente lo necesiten. Dios siempre va a enviar su ayuda a aquellos que se la pidan. Aquellos que sean realmente sinceros en su corazón, amados hermanos, para estar delante de Dios y pedir, ¿no? Y esa ayuda al Señor. Dios le envió. Y dice acá, Esdras significa Dios o el Señor ayuda. Y vino en ayuda de su pueblo, ¿no? A través de este varón Esdras. Esdras era un escriba versado en la ley, quien trajo un mensaje y mostró al pueblo, ¿no? La fidelidad de Dios. Mostró que Dios era fiel. Mostró, ¿no? Que a través de los tiempos, ¿no? Y si usted lee, ve cómo él muestra, ¿no? Y ora y pide porque el pueblo se había mezclado con mujeres paganas, ¿no? En ese tiempo era prohibido, ¿no? Para el pueblo de Dios mezclarse con mujeres que no fuesen judías. Y el pueblo se mezcló al estar allá en Babilonia, se mezcló con mujeres paganas, tuvieron hijos paganos, dejaron a un lado el conocimiento de la ley y hasta muchos habían dejado de hablar el mismo idioma. Habían abandonado el idioma, habían abandonado el hebreo, se había abandonado y se hablaba el idioma, no sé qué sería en aquel momento que se hablaba en Babilonia. Hasta eso habían. Y había un problema que cuando el pueblo llegó no se entendían, ¿no? Y nosotros si nos llevamos a las cosas espirituales, hoy es así, ¿no? El pueblo, hay muchos que hablan otro idioma en cuanto a lo que es el ámbito cristiano, ¿no?
Hay muchos pastores, ministerios que hablan otro idioma, que no es el idioma de la Escritura, que no es el idioma de la palabra, ¿no? Y una de las características de cuando Dios comienza a restaurar algo es que todos hablemos la misma palabra, que todos hablemos el mismo idioma, que todos entendamos nuestra obligación, como dice acá, ¿no? Usted hoy va a entender la obligación que usted tiene delante de Dios. Todos hoy vamos a entender claramente la obligación que nosotros tenemos como cristianos delante de Dios y delante de este mundo. Entonces el pueblo, amados hermanos, se había mezclado, el pueblo había hecho, pero Esdras vino ¿para qué? Para mostrarle al pueblo que Dios había sido fiel con ellos. Que a pesar de lo que habían hecho, a pesar de a donde Dios lo había enviado, Dios le había prometido restauración y Dios cumplió la palabra. Está bien, se tardó 70 años. Dios se toma su tiempo para todo, hermano. Usted no se apresure ni se ponga nervioso. Dios se toma su tiempo para todo. Nosotros no lo podemos apurar a Dios por lo que Él quiere hacer. Jamás se lo va a apurar a Dios. Él se toma su tiempo. Él se tomó 70 años porque a Él le plació así. ¿Por qué no se tomó 10, o 20, o 30, o 35, 70? Y fueron 70 y a Dios no lo mueves. No se lo mueve en su gobierno, en su propósito. En su gobierno. Cuando dice 70 años, Él está decretando en su gobierno y en su autoridad sobre su pueblo lo que le determinaba a su pueblo en la disciplina, 70 años. No, pero escúchame, 70 años, Daniel, usted sabe que Daniel oró a Dios por el pueblo y vino el ángel y dijo, 70 semanas están establecidas para el pueblo de Dios, listo, ni un minuto más ni un minuto menos. No había forma de hacerlo cambiar, Dios había establecido eso. ¿Amén? Entonces, no querramos nosotros hacer cambiar a Dios en las cosas que Dios está haciendo. Querramos mejor nosotros entrar en el propósito de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, vino este varón y le mostró al pueblo cómo Dios había sido fiel con ellos y le mostró también la infidelidad de ellos hacia Dios. Porque ellos se habían mezclado con dioses paganos, con mujeres paganas, habían hecho lo malo delante de Dios y estaban ahí en medio del pueblo y había que solucionar algo, había que solucionarlo. Y entonces, amados hermanos, ustedes saben que, ellos despidieron a las mujeres y a los niños, amén, que no eran judíos, amén. Eso pasó exclusivamente para ellos, ¿no? Aclaremos esto, ¿no? Usted no tiene que echar a nadie, no tenemos que echar a nadie, ¿no? Que no sea cristiano. Acá todos se incluyen, de todo el que quiere entrar puede entrar por Jesucristo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en aquel tiempo pasó esto, ellos despidieron a sus mujeres por causa de lo que este varón habló y estaba triste, afligido por lo que el pueblo había desobedecido a Dios y él sabía que Dios había sido propicio con ellos, que Dios había tenido misericordia con ellos, que Dios había sido fiel con ellos y no podían pagarle de otra forma. Tenían que tomar una decisión. ¿Amén? Amén. Había que tomar una decisión. Y hay momentos que nos toca a nosotros, vamos, vivir, que hay que tomar una decisión. Que hay que tomar una decisión por Él, por Dios, por nosotros, por nuestra familia. Hay que tomar una decisión, ¿no? Ellos escogieron lo que les desagradaba a Dios, pero a nosotros se nos da la oportunidad en la gracia de poder escoger lo que agrada al Señor. De poder aprobar lo mejor, ¿no? Entonces, amados hermanos, había que, en ese momento, especialmente para Israel, había que tomar una decisión. Nosotros tenemos que meditar y ver, hay momentos, tiempos, situaciones, circunstancias, que nosotros tenemos que tomar una decisión. O seguimos haciendo lo que desagrada, o vamos a probar lo mejor, lo que Dios quiere. Porque el llamado de Dios a través de Esdras, ¿cuál era? Si bien le mostró que Dios era fiel, le mostró la infidelidad de ellos, pero también, amados hermanos, el llamado de Dios era a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. A obedecer a la palabra de Dios. Esto no es familiar a nosotros, amados hermanos, porque nosotros venimos hablando de lo que es mirar atentamente la perfecta ley de la libertad y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿ellos qué pasó? Ellos oyeron, pero no obedecieron. ¿Se da cuenta? Se convirtieron en algo falso. Se convirtió todo ese rito de que ellos tenían del culto, del templo, de ir al templo, de sacrificar animales, de derramar sangre inocente, se había convertido en algo falso delante de Dios.
¿Y sabe qué? Cuando habla de los falsos, capítulo 2 de Pedro, capítulo 2, el versículo 1, habla de los falsos profetas, de los falsos maestros, y dice algo, ¿no? Que en alguna forma, en alguna manera, yo no sé cómo, los falsos se atraen a una destrucción repentina. De alguna forma, lo falso se atrae, dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Es como que lo falso se atrae repentinamente destrucción. Para meditar. ¿Por qué? Porque si usted escudriña lo falso, Dios aborrece lo falso. Por eso es que nos da a nosotros, ¿qué? La verdad. ¿Para qué? Para que seamos verdaderos. Entonces, si somos verdaderos, no podemos ser falsos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento te atraes destrucción repentina, va a venir un desastre. Algo va a suceder. Entonces, vamos a entender lo que es esto, ¿no? Porque el pueblo no lo entendió y se convirtió en algo falso y después trajo destrucción repentina sobre sus vidas. Amados hermanos, que Dios, amados hermanos, de repente vino el enemigo y no quedó absolutamente nada sobre ellos. Una disciplina tremenda. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado su nombre. Entonces, el mensaje, amados hermanos, era para esto, era para que ellos, amados hermanos, miraran la fidelidad a Dios y se sometieran a la palabra de Dios. Que oyeran a la palabra de Dios y que se sometieran a lo que Dios había establecido en su palabra en aquellos tiempos, que no cambia. Porque en realidad, para nosotros hay mucho más obligación y responsabilidad. Porque a ellos se les daba una ley sin gracia. A nosotros no se nos da una ley como se le dio al monte Sinaí, se nos da la gracia, la capacidad para obedecer. ¿Amén? Se nos da algo mucho más poderoso, es la ley del amor, la ley de Cristo, que es mucho más poderoso. ¿Se da cuenta? Entonces, significa que no podemos oír y no hacer, sino que tenemos que oír y hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, ahí estaban ellos ahí, Dios lo había llamado, había llegado el tiempo, tenían que hacer un trabajo. ¿Y qué se le había dado? Especialmente porque este versículo viene hablando de Esdras. Esdras tenía una obligación. Tenía una obligación de hacer lo que tenía que hacer. Como yo tengo una obligación, como todos tenemos obligaciones. Una obligación puede ser una obligación moral, una obligación jurídica, legal, ¿no? Puede ser de índole moral en nosotros, una obligación moral con alguien, con un prójimo, una obligación moral. ¿Amén? Que, no sé, un hijo tiene una obligación de cuidar de sus padres. Es una obligación moral. Y legalmente, en mi país, legalmente, puede la ley condenar por abandono de persona a aquel que tuvo una obligación moral y no la cumplió. Mire qué tremendo, ¿no? Si esto es en el ámbito del mundo, ¿no? ¿Cuánto más para nosotros que hemos entrado en el conocimiento de la verdad? ¿Cuánto más para nosotros? Una obligación, es algo tremendo, una obligación moral. Ahora, vamos nosotros acá, porque todo lo que es para nosotros es algo espiritual. Y es una obligación nuestra, ¿amén? Acá dice, levántate. Se lo leo nuevamente. Levántate, porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Dice, levántate, le dijeron. Esdras estaba postrado, estaba arrodillado, orando a Dios, afligido por las cosas que pasaban. Y bueno, dice, levántate porque esta es tu obligación de hacer lo que tienes que hacer. A él se le había mandado. Dice, levántate. Es tu obligación. Levántate porque es tu obligación. No, tenés vos la responsabilidad. Una obligación es una responsabilidad. Mire, le leo el significado. ¿Me escuchan? Esta palabra obligación es el significado de un diccionario secular. Dice, circunstancia de estar alguien obligado a algo, a aquello que se está obligado a hacer. Reconocimiento, corresponder a un beneficio recibido, en obligación de, en el compromiso de o responsabilidad de cumplir algo. En el compromiso o la responsabilidad de cumplir algo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entendió? Circunstancia de estar obligado a hacer algo. Aquello que se está obligado a hacer. Reconocimiento. Corresponder a un beneficio recibido, en obligación de, en el compromiso o responsabilidad de cumplir algo, ¿no?
reconocimiento, responder a un beneficio recibido. Amén. Entonces, ¿cuánto, vamos a Israel en ese momento, cuánto ellos beneficio habían recibido? ¿No? Y tenían la responsabilidad de hacer lo que tenían que hacer. Tenían la obligación. No era que si lo hacían si querían. Acá habla de una obligación. Tenían la obligación de ¿qué? De construir el templo. Tenían la obligación de obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por la fidelidad de Dios para con su vida. Le hago una pregunta, hermano, mire. Le hago una pregunta. Usted respóndasela en silencio. La pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿Dios ha sido fiel con ustedes? Si la respuesta es sí para usted, entonces usted tiene una obligación para con Él. No para conmigo, ¿no? Para con Él. Todos tenemos obligación para con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, responder a un beneficio recibido, ellos habían recibido un beneficio tremendo. Dios los había sacado de la esclavitud de Babilonia, de esa tremenda disciplina que habían sufrido, los trajo para acá de vuelta, demostró su fidelidad, pero ellos tenían una parte que hacer. Tenían que obedecer. Tenían que hacer lo que tenían que hacer, tenían una obligación de hacer, tenían que edificar el templo, para eso Dios había movido la mano del rey, le había suplido la madera, le había suplido todo lo que necesitaban, ¿no? Le había suplido todo, Dios había movido sus manos soberanas, amados hermanos, cuando Dios se dispone a hacer algo, lo hace, y no importa quién está gobernando un país, no le interesa a nada, Dios es soberano sobre todos los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que nosotros necesitamos, asegurarnos que Él esté con nosotros. Usted quiere vivir una vida bendecida, prosperada espiritualmente, asegúrese que todo lo que haga sea bueno, que todo lo que escoja algo que le agrada a Dios y no aquello que le desagrada. Se da cuenta, el pueblo por desagradar a Dios los enviaron cautivos a Babilonia, pero después Dios, la fidelidad de Dios los trajo de vuelta. Dios fue fiel con ellos, tenían una obligación entonces, por un bien recibido. A nosotros nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo. No sé a cuánto lo ha sanado, a cuánto lo ha librado de demonios, a cuánto, no sé, lo ha liberado, ha hecho cosas poderosas, lo ha sanado. Ahora, es un bien recibido, la salvación es un bien recibido para nosotros. ¿Qué obligación tiene usted? ¿Qué obligación tengo yo? Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo en Egipto, le dijo, yo los voy a llevar allá, ahí van a estar 400 años cautivos y después yo los voy a sacar. Esa fue la palabra de Dios. ¿Amén? Y esa fue una obligación que él tenía por lo que él habló. Porque cuando habla de obligación en el Antiguo Testamento, habla de obligación. En Números 30 en adelante, habla de una obligación cuando uno hacía votos. ¿No? El voto es esto, mire, el voto que se hacía es una señal de devoción a Dios. Y también es una promesa hecha verbalmente de hacer o de dar algo que complazca a Dios. Eso era un voto. Y en el Antiguo Testamento habla de los votos, y cuando uno hacía voto, quedaba obligado a cumplirlo. ¿Amén? Eso fue en el Antiguo Testamento. ¿No? Uno hacía voto de abstenerse de algo o de dar algo, y estaba obligado por la ley a cumplirlo. Cuando Dios habló y dijo, los voy a sacar de Egipto, los voy a traer a la tierra que yo le preparé, él había quedado obligado por su misma palabra. Era como un voto que hizo. Y lo cumplió. Lo trajo. Lo sacó de Egipto al pueblo, ¿no? Cumplió. Ahora, cuando él lo saca al pueblo de Egipto, él tenía una obligación con su pueblo. ¿Cuál era? Era de sustentarlo, porque ¿cuánto eran? Eran millones. Eran más de 1 millón de personas en el desierto. Hombres, mujeres y niños. Animales. ¿Cuántas cosas? Pero Dios tenía la obligación ¿de qué? De sustentarlo. Usted sabe, si usted conoce la historia, sabe que Dios le abrió el mar, lo hizo pasar en seco, lo llevó al desierto, allá en el desierto les dio agua, le dio carne, le dio pan. No se gastaron sus calzados, no se gastaron su vestido. Amén, porque ahí no había mar que para ir a la vuelta a comprar un shoes, o una camisa, o una corbata, no sé, no había. Dios hizo que no se gastaran sus calzados.
¿Por qué? Porque él era responsable de ello. Esa era su obligación para con su pueblo. Y él la cumplió al pie de la letra. Cumplió con la obligación que él tenía con lo suyo. Cuando Jesucristo vino, dijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Él quedó obligado a cumplir. Y fue hasta la cruz, murió en la cruz. Amados hermanos, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para eso había venido, para eso había aparecido, para dar testimonio de la verdad. Y era la obligación de él ir hasta el final. Y cumplió con su obligación. Esa es la parte que a él le tocaba. Y cumplió con la obligación que tenía que hacer. Tenía que ir hasta la cruz. Usted sabe que en el huerto de Getsemaní, amados hermanos, ahí estaba él y dijo, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sea como tú quieres. Y obedeció. Obedeció a su obligación. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, amados hermanos, ahora nosotros venimos a nosotros y vemos, ¿cuántas obligaciones usted tiene? ¿Cuántas obligaciones tiene? Tiene obligación de ir a trabajar. El hombre tiene obligación de ir a trabajar, la mujer tiene obligación de criar a sus hijos, de cuidar a su familia. Esa es la obligación que Dios estableció. A cada uno, Dios le dio una obligación. Le dio un mandato cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén y le dijo, enseñóreense, multiplíquense, le había dado una obligación. Tenían que señorearse, tenían que gobernar la tierra y tenían que multiplicarse. Esa era su obligación. No tenían que hacer otra cosa más porque Dios ya le había puesto todo, le había creado todo. Había creado los cielos, la tierra, había creado los árboles, los animales, todo había puesto para que ellos hicieran lo que tenían que hacer. Era su parte, era su obligación. Entonces le da una obligación al hombre, le da una obligación a la mujer y después le da una obligación a los hijos. Un trabajo que hacer a cada uno. No dice que el hombre gobierne, no le dice a la mujer que esté sujeta, no le dice a los hijos que estén sujetos a los padres, ¿no le dice así? Bueno, esa es una obligación que tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora nosotros miramos esto, amados hermanos, miremos. Nosotros vivimos, ¿no? En este tiempo, porque nos tocó vivir a nosotros en este tiempo. No nacimos allá atrás en el Antiguo Testamento, nacimos ahora y acá, y en este tiempo estamos acá preparados, predestinados por Dios para nosotros. Y estamos en medio de este mundo y vivimos nosotros en medio de una sociedad que está afanada, que está distraída y que echa por tierra sus obligaciones, que no quiere obligaciones. No quieren, los hombres no quieren obligaciones, las mujeres no quieren obligaciones y los hijos no quieren obligaciones. Cada uno está mirando por lo suyo propio y no está mirando su obligación, la obligación moral, como el hombre tiene una obligación moral. ¿De qué? De ser el hombre de la casa, de mantener su hogar, de sustentar su hogar. La mujer tiene una obligación. ¿De qué? De ser la madre de sus hijos, de guiar a sus hijos, de guardar a sus hijos, de sostener su hogar, de edificar su hogar. Esa es la obligación. Estoy hablando de los cristianos. Pero vivimos nosotros en medio de esta sociedad desprovista totalmente de un interés hacia sus obligaciones. No quiere cumplir sus obligaciones. ¿Se da cuenta? Pero Dios desde el principio le da al hombre una obligación. Se la da. Ahora la pregunta es, si le da al hombre una obligación, ¿no le dio la capacidad? ¿Le dio o no le dio, hermano? Si el hombre tiene una obligación, le dio la capacidad, no me puede decir, no puedo hacer esto. Tiene una obligación, tiene la capacidad de parte de Dios. A la mujer, Dios le dio una obligación, le dio una capacidad, le dio algo que hacer, le dio una obligación. ¿Tiene la capacidad o no? No me puede decir una mujer que no puede con su hogar. No me puede decir una mujer que no puede con sus hijos. No me puede decir eso, porque Dios le da la obligación y también le da la capacidad y el poder para hacerlo. Estoy hablando del cristiano, no estoy hablando de aquel que no conoce a Dios, de aquel que no conoce la verdad. Estoy hablando del cristiano específicamente, ¿no? Entonces, significa que Dios repartió obligaciones a todos. Y con la obligación que Dios repartió a todos, con la tarea que repartió una obligación y con la obligación la capacidad de hacer cada uno lo que tiene que hacer. Pero nosotros estamos en esta sociedad, en medio de este mundo, en este tiempo,
¿Y a qué somos llamados nosotros? Somos llamados a mostrarnos diferentes. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que está desprovista en el interés de mirar sus obligaciones y solo a reclamar sus derechos. Los maridos reclaman derechos, las mujeres reclaman derechos, los hijos reclaman derechos, los gobernantes reclaman derechos, los empleadores reclaman derechos, los workers reclaman derechos, todos reclaman derechos, pero ninguno mira su obligación. Todos reclaman derechos. Eso está a flor de boca de todo cristiano, de todo hombre, que todos reclaman sus derechos. Ahora, ¿quién mira sus obligaciones? Cristo miró su obligación. Dios miró su obligación para con su pueblo. Cristo miró su obligación, no miró su derecho. Él tenía derecho de un montón de cosas, pero miró solamente su obligación. Y la cumplió en la cruz para salvarnos a nosotros. Nosotros recibimos ese bien, lo recibimos a ese bien. Ahora tenemos nosotros también una obligación de responder a ese bien. Levántate, dice, porque tuya es la obligación. Entonces, empecemos, porque somos llamados nosotros a mostrarnos diferentes en este mundo. Entonces tenemos que empezar nosotros por ver cuál es mi obligación como hombre. Yo como pastor tengo una obligación acá. La obligación que Dios me dio a mí no se la dio a los pastores que están acá, me la dio a mí. ¿Se da cuenta? Yo tengo una obligación y tengo que cumplir con la mía, me gusta o no. ¿Se da cuenta? Yo como hombre tengo que cumplir una obligación. Yo como hombre tengo que mantener a mi familia, tengo que velar por mi familia. Pero ¿quién vela por sus obligaciones? ¿Quién vela por sus obligaciones? Nosotros necesitamos velar. ¿Cuál es la obligación de un hombre? Y el hombre necesita velar por su obligación. ¿No es pastor? ¿No? Entonces, ¿qué obligación tiene? Vele por su obligación. La capacidad la da Dios del cielo. ¿Se da cuenta? ¿Creen o no creen? Porque estamos hablando de fe, no estamos hablando de cualquier cosa, de fe. Entonces, tiene cada uno su obligación, amén, delante de Dios. Como hermanos en la iglesia, cada uno tiene su obligación. Como iglesia de Cristo, tenemos una obligación. Cuando el Señor dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, los dejó obligados a todos. Les dio un trabajo y los dejó obligados a todos de hacer lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Predicar el evangelio a toda criatura. Tenían una obligación por un bien recibido. Esa es la obligación suya. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿No se siente obligado usted al mundo? ¿No se siente obligado usted a aquel que no tiene a Cristo? Aquel por cual Cristo murió y no conoce la vida que usted conoce. ¿No se siente obligado? Si no se siente obligado, tiene un problema entonces. Tenemos que todos sentirnos obligados. ¿Sabe cuál es su obligación como cristiano? Es venir acá cada día de culto. ¿Sabe cuál es su obligación como cristiano? Es aprender la palabra de Dios. Esa es su obligación. Es obedecer a la palabra de Dios, es obedecer al Señor por amor a Él, por amor a este bien, a este grande bien que hemos recibido. Hay una alabanza que dice, yo no quiero, no conozco otra vida, no quiero otra vida. Yo quiero esta, la que Él me dio, porque esta es la que a mí me llevó a un lugar que antes no estaba. No quiero ni pensar, dice la alabanza, ¿no? Dice, no quiero ni pensar en otra vida. Yo no quiero ni pensar en volver atrás, porque yo sé lo que fui atrás. ¿Para qué le voy a contar? Si fui, mire, un desastre. Y yo supongo que usted también. Hay quienes han nacido en el Evangelio. Y sigue siendo un desastre. Pero bueno, otro tema. Pero nosotros, los que no hemos nacido en el Evangelio, éramos un desastre universal. Pero esta es lo que estamos hablando de una obligación. No estamos hablando de los derechos. Estamos hablando de obligación, porque Cristo miró su obligación. Nosotros como pueblo de Dios tenemos una obligación de obedecerlo. Ahora, cuando uno cumple su obligación, ¿qué es lo que se forma? Se forma un orden perfecto. Porque cada uno está en su lugar y cada uno tiene su obligación, la cumple y se arma un orden perfecto. Pero cuando no mira, hablamos en el hogar, no se mira en las obligaciones, se reclaman derechos, entonces se desarma todo. No hay una armonía, no hay un orden perfecto. ¿Por qué? Y porque la mujer reclama su derecho, el hombre reclama su derecho, ¿no?
y los hijos reclaman sus derechos, y bueno, ahí no hay armonía. ¿Se da cuenta? Y derechos, pero no tenemos derechos, pastor. Sí, todos tenemos derechos. Pero de nuestra propia voluntad podemos hacerlo a un lado. Porque Dios de su propia voluntad lo hizo a un lado a sus derechos y miró su obligación que tenía de salvarnos a nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, en el hogar, porque nosotros si somos llamados a mirarnos, a mostrarnos diferente a este mundo, tenemos que ver la obligación que tenemos. Entonces, vamos al hogar, porque ahí comienza todo. Vamos a su casa, vamos al hogar. Ahí está, ahí tiene una obligación cada uno de los integrantes de la familia. Tiene una obligación. El hombre tiene una obligación. Mire la obligación que tiene, cúmplela. ¿Mm? ¿Tiene o no tiene obligación el varón, hermano? El hombre tiene obligación de ser el sustentador de su casa, el consejero, el que guarde su hogar, el que sustente a su familia. No es la mujer el sustento de la familia. Que ustedes lo quieran hacer es problema de ustedes. Pero esto es la verdad de Dios. La mujer no es el sustento de la familia, el hombre es el sustento de la familia. Y Dios para el hombre le dio la capacidad de hacerlo. La mujer es la que edifica su casa. La mujer es la que está en su casa y la que está sujeta a su marido, la que los hijos están sujetos a los padres y cada uno cumpliendo con su obligación, todo marcha perfectamente. Si alguno quiere obedecerlo, Dios está dispuesto a suplirle todo lo que le hace falta para mostrarse verdaderamente diferente a este mundo. ¿Mm? Entonces, eso es el trabajo nuestro, esa es la obligación nuestra. Ahora vamos a lo que es ser cristiano. A lo que es ser cristiano es tener una obligación en nuestros hombros. ¿De qué? De obedecer a Dios, de congregarnos en este lugar que Dios preparó para ustedes, para que ustedes reciban la luz de la verdad del Evangelio, para que sean edificados espiritualmente, para que se preparen para el encuentro con Cristo cuando Él venga, para que tengan un premio y un galardón en el tribunal de Cristo. Usted tiene la obligación de estar acá. Tiene la obligación de obedecer, tiene la obligación. Y tiene una obligación usted para con el mundo. Tenemos todos. Toda la iglesia en todo el mundo tiene una obligación para con el mundo, porque Cristo, Dios la dejó todavía en el mundo, tiene una obligación. Por el bien que recibió tiene que ¿qué? Anunciar el evangelio a otro, es la obligación que tiene. ¿Se da cuenta? Hoy, ¿quién predica? ¿Quién siente una obligación por el perdido, hermano? Usted no sabe, el mundo está en ruina, el mundo está, mire, en ruina, tremenda ruina, amado hermano. Está en tremenda oscuridad. Las cárceles, mire, están llenas. Cárceles de mujeres, cárceles de hombres. Acá en este lugar, en este país, hay cárceles de niños. Usted si las viera, mire. Yo me puse a llorar. Cárceles de niños que están presos ahí. El mundo está en tinieblas. Pero la iglesia quedó como la luz del mundo. Y tiene una obligación, la de alumbrar a este mundo pobre y arruinado. Tiene la obligación de hacerlo. Y tiene la obligación de convertirse en la luz de este mundo. La luz que Dios puso en usted está ahí adentro suyo. Pero usted tiene que ver, amado hermano, que la luz que hay en usted no se convierta en tinieblas. Por su conducta y por lo que hace. Soñé hace 2 noches atrás a una hermana que tenía un camión, ¿no? ¿Cuánto es el camión más grande que hay acá? ¿Cuántos pies tiene? ¿20, 30 pies? 53 pies. Bueno, ese era el camión más grande. Y el camión estaba todo playo tenía. Y estaba todo lleno el camión de cosas viejas, de cosas que no servían. Y entonces yo me pongo a mirar el camión y la veo a la hermana esta. Y andaba la hermana repartiendo esas cosas viejas en la casa de los hermanos. Y me desperté. Digo, ¿para qué andar repartiendo cosas viejas que no sirven? Y si se trata de lo que se habla. Porque yo cuando en el sueño entendí que esta hermana andaba repartiendo cosas en la casa de los hermanos o repartiendo cosas que no servían. ¿Para qué anda repartiendo cosas que no sirven? Hermanas, ¿para qué anda repartiendo cosas que no sirven? Repartamos cosas que sirven.
Hablemos cosas que sirvan. Hablemos cosas que edifiquen. ¿Para qué vamos a hablar cosas que no sirven? Lleno de cosas que no sirven. Yo miraba ahí porquerías, cosas que no servían. Así tienen el corazón cargado de cosas, de basura, de que no sirve. ¿Para qué andar repartiéndola? Saquémosla a un costado, tirémosla. Lo viejo, lo viejo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es nuestra obligación? De repartir lo bueno, de hablar de Jesucristo. Pero, amados hermanos, para eso tenemos que estar agradecidos. ¿Por qué? Porque el motor, el impulso del servicio es la gratitud. Mire, se lo leo acá en Hebreos. Hebreos 12 eran. 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dice, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos. ¿Se da cuenta? Mediante la gratitud se sirve. Entonces, si está agradecido, hay un servicio que prestarle a Dios. ¿Se da cuenta? Si se está agradecido, el motor, el impulso del servicio es el agradecimiento. Entonces, usted puede estar agradecido o desagradecido. Entonces, no sea desagradecido, sea agradecido por las cosas que ella tiene, no por las que no tiene, por las que ella tiene, sea agradecido y por medio de esa gratitud pueda servir a Dios. Cómo Dios nos cuida, cómo Dios hace, cómo Dios suple, cómo Dios guarda a nuestra familia, a nuestros hijos. Él es fiel, amados hermanos, pero ¿qué tan fiel es usted? Somos llamados nosotros a mostrarnos fieles, a mostrarnos diferentes a este mundo, a mostrar que tenemos una obligación, a mostrarle a este mundo que hay una obligación, que un hombre tiene una obligación de ser un hombre, que una mujer tiene una obligación de ser una mujer, que los hijos tienen obligaciones también. Nos dice, hijo, está sujeto a vuestros padres. Esa es la obligación que tienen los hijos, de velar, una obligación moral de velar por sus padres. Esa es la obligación, mostrarle a este mundo que, amados hermanos, que está arruinado, porque no podemos tomar nada de este mundo, no podemos sacar nada bueno de este mundo, de un mundo que está apartado de Dios en la oscuridad espiritual y moral, no podemos sacar nada de este mundo. Tenemos que nosotros mostrarle a este mundo y darle a este mundo algo que a ellos les falta, que no tienen, que es a Cristo, que es la verdad. Ese es el trabajo nuestro. Entonces, usted no reclame derecho, mire su obligación y cúmplala. Y no porque mi marido no cumple la obligación, ¿qué le importa si Dios lo va a juzgar a él? Usted cumpla con la suya. No, mi mujer no cumple la obligación, no, porque no le interesa, usted cumpla con su obligación. ¿No quiere su mujer obedecer? Y déjela ahí. ¿Para qué vamos a meter leyes vamos a meter leyes en nuestra casa? Que lo único que hacen es producir ira después. ¿Para qué vamos a meter leyes? Metamos amor. Y por medio del amor, hagamos libre a todos los que nos rodean. Vayan a mi familia y pregúntense si yo les pongo leyes. Yo los amo a todos y los hago libres. Alabado sea el nombre del Señor. Es necesario entenderlo, amados hermanos, porque necesitamos despertar. ¿Saben por qué? Una iglesia que no predica, una iglesia muerta espiritualmente. Un hermano o una hermana que no predica, que no se preocupa por el prójimo, está muerto espiritualmente. Necesita vivir. Pregúntese, ¿cuánto tiempo hace que está en la iglesia? Jamás le predicó a nadie. Pregúntese, amado hermano, hermana. Pregúntese. ¿No? Preguntémonos todo lo que tenemos que hacer, nuestras obligaciones. Yo cumplo con mi obligación como pastor, tengo que cumplir con mi obligación, tengo que ir hasta allá, volver. A veces no quiero ir, pero tengo que ir igual. Porque Dios me impuso una obligación. El Señor me impuso una obligación. Ahora, ¿cuál es la obligación suya? Miremos y mostrémonos diferente. Entonces, si alguien se propone ver sus obligaciones y dejar a un lado por su propia voluntad sus derechos,
Dios va a estar con él y le va a mostrar su camino. Y le va a mostrar la verdad y le va a mostrar que Dios está con usted y que le va a suplir todo lo que le hace falta. Pero miremos nuestras obligaciones, amados hermanos. Levántate, dice, porque esta es tu obligación. Nosotros estaremos contigo. ¿Estará el Señor con nosotros? Si queremos cumplir nuestra obligación. Nadie quiere cumplir sus obligaciones. Hoy hay hombres que no se quieren casar porque no quieren una obligación. Hay mujeres que tampoco se quieren casar porque no quieren obligaciones. Quieren encuentros casuales, pero no quieren formar una familia, no quieren obligaciones. Yo he visto en lugares que hay matrimonios americanos que no quieren tener hijos. No, dijo, no queremos problemas. ¿Ves? No quieren obligaciones. ¿Por qué? Y porque un hijo es un problema. Porque cuando es chiquito no pasa nada, pero cuando empieza a crecer, empieza a traer problemas grandes. Y no se encuentra la solución para eso, ¿se da cuenta? Pero nosotros hemos encontrado en Cristo, en el Evangelio, la solución para todo. Si lo obedecemos, ¿no? Encontramos todo, lo perfecto, lo correcto, todo. La justicia, la verdad, todo está ahí. Para que nosotros lo cumplamos, lo tomemos, lo experimentemos, lo vivamos, lo implementemos en nuestro hogar. ¿Se da cuenta? Pero hoy el hombre en esta sociedad no quiere obligaciones, todo reclama su derecho. Entonces, así, ¿a dónde va? Pero no se muestra un orden y una armonía que necesita la iglesia mostrarla. Mostrar diferente y mostrar un orden, una obligación. Cada uno cumpliendo con su obligación. ¿Se da cuenta? En la iglesia, en el hogar, en el mundo, cada uno cumpliendo con su obligación. Es para meditar, amado hermano. Es para que usted medite, piense, ¿no? ¿Cuál es su obligación? Si el que está al lado no quiere cumplir la obligación que tiene, problema de él. Usted cumpla con la suya. Usted cumpla con la suya, cumpla con su obligación como Dios quiere. Y va a ver cómo Dios lo va a bendecir. ¿Amén? Bueno, entonces, creo que no tengo más nada que decir. Se me acabó el repertorio. Bueno, vamos a ponerlo de pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito su nombre. Oramos, hermanos. ¿Podemos orar juntos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día de vida. Gracias por esta hora, Señor, que estamos en tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te pido, te ruego, Señor, que tú sepas hacer mucho más abundantemente de lo que yo he sabido hablar o explicar conforme la gracia que tú has dado, Señor mío. Sea tú obrando en cada uno de nosotros, sea tu Espíritu Santo dirigiendo nuestra vida en todo momento, Señor, y podamos meditar, Señor, en tu palabra. Podamos meditar en nuestras obligaciones como cristianos, como pueblo tuyo, Señor, delante de este mundo perdido y arruinado, Señor. Señor, te damos gracias. Ahora te rogamos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cumplir con nuestras obligaciones, Señor, porque tú nos has llamado, nos has escogido, Señor. Alabado sea tu nombre, sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, iluminándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Damos a ti la gloria, damos a ti la honra, damos a ti la alabanza, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a alabar al Señor, amados hermanos. Vamos a adorar al Señor. Vamos a tomar un momento de meditación, de reflexión en su palabra en esta mañana. Y vamos a preparar nuestro corazón para recibir, amados hermanos, el cuerpo y la sangre del Señor en esta mañana. Le damos gracias al Señor por este momento, por este tiempo que Él nos ha preparado, amados hermanos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hay obligaciones que Él nos ha dado, nos ha impuesto porque somos suyos, porque somos escogidos, amados hermanos. Hemos de mostrarnos diferentes a este mundo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Alabado sea su nombre. Gloria a su nombre, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre, aleluya. Adoremos su nombre, amados hermanos. Tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Alabado sea su nombre. Miremos nuestras obligaciones, aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea su nombre. Cierre sus ojos, pueblo del Señor, adore a su nombre. Adoremos al Señor, aleluya. Bendito su nombre. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya.